Hola, buenas tardes a todos. Primero les vamos a pedir, por favor, a los que no tienen muteado el micrófono, que lo muteen, así nos podemos escuchar mejor las exposiciones. Y también algunos que vimos que están logueados sin el nombre completo, que se logueen con el nombre completo, así podemos ver el control de la asistencia. Bueno, les damos la bienvenida al segundo encuentro del curso Efectos Sociales y Subjetivos de la Violencia Institucional. En el día de hoy van a estar con nosotros el licenciado Abel Quideldó, el director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, doctor Fernando Ulloa, la licenciada Luciana Sañudo, quienes estuvieron en el encuentro anterior, la habrán escuchado, la coordinadora del área de asistencia a víctimas de violaciones a los derechos humanos en contextos democráticos del Centro Ulloa, y la licenciada Florencia Solanas, psicóloga del equipo también de acompañamiento integral a víctimas de violencia institucional. Así que, Adelki, si querés comenzar. Buenas tardes a todos y todas. ¿Se escucha bien ahí? Perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Porque justo se me congeló la pantalla. No debo tener buena conexión, capaz. Bueno, me van avisando cualquier cosa si no se escucha bien, tuvo algo, me avisan, ¿sí? Digamos, como seguramente la semana pasada le comentaron, yo lamentablemente no pude estar presente por cuestiones personales, pero bueno, una de las competencias del Centro Ulloa, ¿no?, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es el abordaje psicosocial de la violencia institucional. Y es un trabajo que el Centro Ulloa viene realizando desde hace un tiempo importante, es decir, desde hace varios años. Por eso nuestra idea es poder transmitir algo de esta experiencia de trabajo que venimos realizando desde el Centro Ulloa, ¿sí? La idea es poder hacer una presentación más o menos de 30, 40 minutos. Si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario, no hay inconveniente, puede habilitarse el micrófono y poder hacer la pregunta o comentario, ¿sí? Voy a compartir la pantalla con un pequeño PowerPoint para ordenar un poco la presentación, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, voy compartiendo. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. A ver si podemos pasar a pantalla completa. Igual ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, quería comenzar un poco, si bien sé que esto la semana pasada lo estuvieron trabajando, pero quería retomar un poquito el concepto de violencia institucional, más que nada porque es un concepto dinámico, un concepto que siempre está ampliándose, y la primera definición es una definición más bien clásica, donde, digamos, podemos encontrar un cierto consenso, y que si bien es amplia, vamos a ver más adelante que no termina de englobar actualmente todo lo que se piensa o todo lo que se tiene en cuenta en relación a la violencia o a las prácticas, ¿no?, que implican una violencia institucional, ¿no? Esta definición plantea que es aquella violencia física, sexual, psíquica o simbólica ejercida por agentes o funcionarios del Estado en cumplimiento de su función, ¿no? Claramente plantea y engloba, ¿no?,
aquellas violaciones a los derechos humanos en contextos democráticos, ¿no? La Secretaría de Derechos Humanos, en el año 2015, donde si bien comienza antes con políticas para abordar las problemáticas de la violencia institucional, elabora un material donde establece una definición de violencia institucional y entre toda esa definición señala que se abarca desde la detención por averiguación de antecedentes hasta formas extremas de violencia como el asesinato y la tortura. Yo creo que es interesante esta definición donde amplía, ¿no?, la violencia que muchas veces ejercen las fuerzas policiales o de seguridad, ¿no? Donde plantea cuestiones que no solamente se acotan al origen del concepto. ¿Por qué digo al origen? Porque si uno establece una perspectiva histórica en nuestro país, por lo menos en Argentina, acerca del concepto de violencia institucional, puede ubicar, ¿no?, de manera descriptiva, ¿no?, y de manera histórica como algunos momentos, ¿no? El primer momento, y esto tiene que ver con el retorno de la democracia en nuestro país, donde comienzan a suceder determinados hechos de violencia policial que se engloban en lo que se llamaba en ese momento gatillo fácil, ¿sí? Ahí tenemos algunas situaciones emblemáticas, ¿no?, como la masacre de Budge, donde 3 jóvenes en una esquina fueron ejecutados por la policía. Es a partir de este hecho es que el 7 de mayo es considerado en nuestro país el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, porque fue el primer caso donde, a partir de este asesinato de estos 3 jóvenes, es que se organiza el barrio, se organiza la comunidad para pedir justicia, ¿no? Si bien hubo casos previos de violencia de gatillo fácil, ¿no?, de violencia a Bunge, si no mal recuerdo, lo de Bunge fue en 1987, hubo casos previos, pero el de Bunge fue el primero que generó organización barrial, donde los vecinos, vecinas, comenzaron a hacer marchas, a exigir justicia, a que el Estado reparara este crimen de 3 jóvenes que simplemente estaban en una esquina, sentados, tomando una cerveza, ¿sí? Después hay otros casos emblemáticos, como que seguramente todos y todas que estamos acá recordamos o conocemos, el de Walter Bulacio, ¿no?, ese chico que había ido a un recital de Los Redondos, y así podemos ubicar distintos casos de gatillo fácil, bueno, Witis, es decir, distintas situaciones donde las fuerzas policiales mataron jóvenes en general en la vía pública. Estos casos comenzaron a ser trabajados por organismos de derechos humanos en nuestro país. Los organismos de derechos humanos comienzan a ampliar la agenda porque la particularidad de nuestro país es que la mayoría de los organismos de derechos humanos están vinculados como respuesta a distintos golpes de Estado que hubo en nuestro país, ¿no? Y se encontraban más bien abocados a la documentación y pruebas en relación a los crímenes cometidos con el terrorismo de Estado, pero comienzan a dar respuesta, ¿no? La primera respuesta que comienzan a dar, lógicamente, estaba más vinculada a lo judicial, ¿no? Esto también es importante y señalo lo de la importancia de los organismos de derechos humanos porque la violencia institucional
de alguna manera es una de las tantas deudas que tiene nuestra democracia. Si bien es cierto que a partir del año 2003 comenzaron algunas políticas públicas para abordar la violencia institucional. Desde el Ejecutivo, como fue el primer programa, el PRONALSI, el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que si no mal recuerdo es del año 2003, que comienza a trabajar y estaba integrado en ese momento en su mayoría por padres que la policía le había matado a sus hijos, ¿no? También comienza a haber política desde el Ministerio Público Fiscal, con la creación de la PROCUBIN, que es la Procuración Nacional contra la Violencia Institucional. La Secretaría de Derechos Humanos continúa creando áreas para abordar la violencia institucional, entre ellas, como citar el Centro Ulloa. El Centro Ulloa también, y es interesante porque el Centro Ulloa da otro tipo de abordaje, ¿no? Que es el acompañamiento psicosocial a las víctimas y a los familiares de la violencia institucional. Bueno, el Poder Legislativo crea en 2012 el Día Nacional contra la Violencia Institucional, el 7 de mayo, es decir, de distintas instancias del Estado comienzan a dar una respuesta, ¿no? Si bien es cierto que se ha avanzado, yo siempre destaco, también el Ministerio de Seguridad creó una dirección de derechos humanos y una dirección de violencia institucional, es decir, desde varias instancias del Estado se comenzó a abordar esta problemática tan compleja, ¿no? Señalaba primero el abordaje de parte de los organismos de derechos humanos, estos casos que se llamaban gatillo fácil, ¿no? Pero no podemos acotar la violencia institucional al gatillo fácil, ¿no? Un segundo momento, esto en términos históricos y términos descriptivos, ¿no? Fue la violencia que se ejercía en las cárceles, ¿sí? Ahí también los organismos comienzan a señalar que, bueno, en las cárceles se cometen distintos tipos de abusos y comienzan a realizar informes donde señalan tortura, malos tratos en las cárceles. Un tercer momento es donde se comienza a visibilizar y a denunciar la violencia que se ejercía en las instituciones monovalentes de salud mental, ¿no? Los famosos manicomios. Se comienza también desde los organismos, también ya desde algún área del Estado, a señalar situaciones de abuso, de vulneración de derechos en los hospitales psiquiátricos, y también esos abusos se comienzan a englobar dentro de la violencia institucional. Un claro ejemplo, y que fue antecedente e impulsor de la Ley Nacional de Salud Mental, es el informe del CELS, Vidas Arrasadas, la segregación de los pacientes psiquiátricos en Argentina. Se lo recomiendo si no lo conocen o no lo leyeron. Eso se publicó en el año 2008, y una de las cuestiones que planteaba, además de documentar violaciones a los derechos humanos en los hospitales psiquiátricos, plantea la importancia de una ley nacional de salud mental. Si lo googlean, ponen Vidas Arrasadas, se lo pueden descargar gratuitamente en la página del CELS. Dentro de esa, lo que podríamos llamar, o que está dentro de la violencia en el campo de la salud, ¿no? Es que también se comienza a incluir dentro de la violencia institucional, por ejemplo, la violencia obstétrica, es decir, el maltrato que reciben mujeres en el sistema público de salud, también el maltrato que padecen usuarios dentro del sistema
público de salud. Esto también se comienza a incluir dentro del concepto de violencia institucional. Ya más cercano a nuestra época, ¿no? Ya vamos a hablar a partir de los años 2000, se empieza a hablar también de la tercerización de la violencia institucional. Esta tercerización de la violencia institucional, si bien jurídicamente es difícil de demostrar, pero los organismos de derechos humanos comienzan a plantear que, por ejemplo, en algunas instituciones de encierro, como es la cárcel, se terceriza la violencia institucional. Es decir, no la ejerce de manera directa el servicio penitenciario, sino que en complicidad con el servicio penitenciario lo ejerce otro grupo dentro de la cárcel. Esto también se comienza a englobar o a enmarcar dentro de la violencia institucional. Otro es la complicidad, ¿no? Y esto tomó más relevancia, esta idea, ¿no?, de la complicidad en la violencia institucional con el crimen de Mariano Ferreira. No sé si todos conocen el crimen de Mariano Ferreira. Mariano Ferreira era militante en un partido de izquierda, que estaba llevando adelante una protesta y es asesinado por un grupo vinculado a un sindicato. Si bien Mariano no es asesinado por parte de una fuerza policial o de seguridad, la fiscal, Cristina Camaño, señala que es un caso de violencia institucional porque la policía estaba presente, se corrió y dejó actuar a este grupo que avanzó sobre este grupo de militantes, ¿no? Señalo esto para, digamos, un poco para entender de que es un concepto dinámico, ¿no? Un concepto amplio y que siempre está sujeto a revisión, ¿no? Siempre está sujeto a incorporar nuevas situaciones. Paso a la siguiente. Bueno, si bien es cierto que la violencia institucional puede afectar a personas de cualquier extracción social, el ejemplo de San Miguel del Monte es un ejemplo de que puede afectar a personas de cualquier clase social, pero en general la violencia recae mayormente sobre jóvenes pobres, de barrios populares, ¿no? Ahí existen contextos favorables, ¿no? Bueno, la protesta social, el encierro penal o psiquiátrico, y ámbitos donde accionan fuerzas policiales o de seguridad, ¿no? Yo hago la distinción ahí en fuerzas policiales y fuerzas de seguridad porque, bueno, nuestro país tiene fuerzas policiales y fuerzas de seguridad, ¿no? En general, las fuerzas de seguridad son la gendarmería y la prefectura, ¿no?, que son fuerzas nacionales, y después, bueno, tenemos las fuerzas policiales de las provincias. Bueno, esto que señalaba anteriormente, ¿no? Las víctimas pertenecen mayormente a poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? Y esto no es una apreciación mía, ¿no? Hay trabajos, hay estudios. Yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo, hace muchos años, en el Ministerio de Seguridad, y hicimos un trabajo estadístico en el momento, y bueno, quienes padecían mayormente la violencia institucional eran jóvenes entre, no recuerdo ahora exactamente, pero
entre 18 y 24 años, por ahí un poco más, pero y hay muchísimo más trabajo, ¿no? que señalan que si uno es hombre, joven y pobre, tiene más probabilidades de padecer la violencia institucional, ¿no? Y si uno a esto le suma ropa deportiva, gorrita, muchas más posibilidades. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Hay algunos comentarios y preguntas en el chat, Adelki. Bien. No sé si las viste, Acá hay una estaba mirando las pregunta. preguntas. ¿Cómo se Exacto. definirían las fuerzas de los servicios penitenciarios? Bueno, en nuestro país el servicio penitenciario depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sí? No es una fuerza de seguridad y tampoco es una fuerza policial. ¿Por qué? Porque en nuestro país la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿sí? Después, cada provincia tiene su propia fuerza policial. Pero el servicio penitenciario no está en la órbita del Ministerio de Seguridad, está en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y en las provincias también, en general, creo que en todas, el servicio penitenciario depende del Ministerio de Justicia, ¿sí? Y no del Ministerio de Seguridad. Bueno, acá alguien señala que también se ejerce violencia sobre las familias. Es cierto, hay muchas denuncias de maltrato a familiares. Acá pregunta sobre la tercerización. Bueno, lo de la tercerización es un fenómeno que no solo ocurre en nuestro país. La tercerización creo que adquirió una dimensión bastante importante en otros países, donde el servicio penitenciario con escasa conducción, donde la cárcel, ¿no?, con escasa conducción del servicio penitenciario, eran reguladas por otros grupos criminales. No ha llegado a ese extremo en nuestro país, digamos, ¿no? Pero hay trabajo, hay informes que señalan que a veces el servicio penitenciario no interviene de manera directa, pero permite que intervenga otro grupo que ataque a otro o a una persona. A eso se le llama tercerización de la violencia institucional, por eso decía que jurídicamente es difícil de demostrar, ¿no? Pero sí se incluye dentro de los distintos tipos de violencia institucional. No sé si ahí fui un poquito más claro. Bueno, yo señalaba esto en términos de establecer un poco el marco, ¿no? ¿Por qué, para los que trabajamos en el ámbito de la salud, el ámbito de la salud mental, por qué es importante conocer qué es la violencia institucional? Porque, por un lado, nosotros trabajamos en instituciones que vulneran derechos, ¿no? Como puede ser el ámbito de la salud, digamos, el hospital psiquiátrico, las cárceles, son lugares donde se vulneran derechos y nosotros trabajamos ahí, así que algo tenemos que ver, digamos, en relación. Además, también hay equipos, el Ulloa no es el único, hay equipos de colegas que abordan personas que han padecido situaciones de violencia como tortura, premios ilegales o familiares de personas que han perdido
un ser querido, ya sea en un hospital psiquiátrico o en una cárcel o a manos de las fuerzas policiales. Y también, porque ahora sé que también la semana pasada hablaron un poco de este tema, que es una investigación que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre cómo el sistema público de salud aborda a las víctimas de la violencia institucional. Si bien es un informe que ya tiene algunos años, esto fue publicado en el 2017, refleja un poco el estado de situación, ¿no? Y cómo todavía estos conceptos que estábamos charlando y que vamos a seguir charlando a lo largo de los encuentros que quedan, no son parte de la formación de colegas que trabajan en el ámbito de la salud, ¿no? Y además también lo sabemos porque muchas veces nos invitan grupos de concurrentes, residentes o colegas de hospitales y señalan eso, ¿no? Que su formación, tanto en la residencia como en la concurrencia, no son temas que se trabajen con mucha profundidad. Tampoco en las formaciones de grado, ¿no? Las formaciones de grado no se trabajan mucho. Por ahí en alguna universidad de alguna provincia sí, pero acá por lo menos donde yo más conozco, Ciudad de Buenos Aires, tampoco hay muchas ofertas de posgrado, ¿no? Que aborden estas situaciones de salud mental y derechos humanos. Bueno, yendo a la investigación, esta investigación se llevó adelante en 10 hospitales públicos, si no mal recuerdo, 4 eran de la ciudad de Buenos Aires, 4 de la provincia de Buenos Aires, 1 de Córdoba y otro de Mendoza. Se entrevistaron a 138 profesionales, de los cuales el 57% integraban servicios de guardia y el 34% servicios de salud mental y otros servicios, ¿no? Es interesante esto de la guardia, porque muchas veces la guardia es la boca de entrada, ¿no? Donde personas que han padecido la violencia institucional ingresan, ¿no? A veces incluso acompañado por la propia policía, ¿no? Acá datos que son interesantes para tener en cuenta, ¿no? El 50% de los entrevistados describió situaciones de violencia institucional. Es decir, el 50%, ¿no? de colegas describió situaciones de violencia institucional. No obstante, el 66% de ellos no identificó a su paciente en su condición de víctima, en tanto que sí el 34%. Es decir, un 50% reconoce haber presenciado situaciones de violencia institucional, pero el 66% no identificó como una víctima a esa persona, solamente el 34%. Otro dato interesante que no está acá en la lámina es que de este 34% que sí lo hizo, solamente el 3% derivó a esa persona a salud mental o trabajo social. Y después ninguno de este 34%, ninguno llevó adelante algún tipo de denuncia. Después, ustedes van a tener la investigación completa, así que creo que ya capaz que ya la tienen, capaz que ya se la pasaron. Bueno, estos datos yo creo que ya, por lo menos a mí, cuando los vi por primera vez, me impactaron un poco, ¿no? En realidad me impactaron bastante. Ahí el CELS
hace un trabajo de análisis, donde señala ahí algunos puntos que ahora vamos a ver, pero uno también tendría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué pasa esto, ¿no? Primero, ¿por qué hay tantas dificultades para poder detectar a una persona que padeció violencia institucional? Y después también es difícil esta dificultad para poder ver hay una víctima, ¿no? Entre la respuesta de los profesionales, muchos profesionales señalaban que como venían con la policía, probablemente eran delincuentes, ¿no? Entonces, ponían en duda la palabra, ¿no? Nosotros que venimos del campo de la salud mental, sabemos de las consecuencias que tiene poner en duda la palabra de una víctima, ¿no? Y además, nosotros ahí no estamos convocados para juzgar. No somos parte del poder judicial, tampoco parte del poder policial, digamos. Nosotros ahí estamos como convocados como profesionales de la salud para dar un tipo de respuesta, ¿no? Por eso se dice que las víctimas de la violencia institucional tienen que tener una respuesta diferencial. Ahora vamos a ver qué quiere decir una respuesta diferencial. Porque muchos profesionales decían, no, nosotros lo tratamos como cualquier otro, ¿no? Le curamos las heridas y listo, ¿no? Ahí nosotros decimos que no, que está bien curarle las heridas, ¿no? Pero tenemos que proteger a esa persona, es decir, intervenciones que vayan en la línea a una protección física y una protección psíquica, ¿no? Porque esa persona pudo haber sufrido malos tratos o puede tener temor a que luego de ese control médico pueda ser maltratado, pueda ser golpeado. Además, muchas veces no sabe si la familia sabe que está detenido. Es decir, poder brindar algún tipo de protección. También esto que señala un poquito más abajo, ¿no? Posibilitar el acceso a la justicia, acompañamiento social. Perdón, ¿eh? Además, la categoría de víctima es una categoría circunstancial, no es una identidad, ¿no? Es decir, una persona pudo haber sido victimaria en una situación y víctima en otra, ¿no? Puede ser que la persona pudo haber cometido un delito antes, o pudo haber venido de alguna manifestación o de un partido de fútbol, que muchas veces sucede, ¿no? Que son situaciones donde se detiene a personas, pero a nosotros no nos corresponde, no se nos convoca a juzgar, ¿no? Pero además nosotros tenemos que saber esto, que una persona puede ser victimaria en una circunstancia y víctima en otra, ¿no? Y puede haber una causa por algún delito y también puede haber otra causa por apremios ilegales. O nosotros poder brindar algún tipo de contención, algún tipo de intervención que vaya a la línea de garantizar la salud física y psíquica de la persona. Además, la persona puede estar en una situación de mucho temor, de mucha angustia. Pudo haber sido torturada previamente. Nosotros sabemos que la tortura genera, tiene impacto en la persona, ¿no?
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Una de las preguntas que me hacía era, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tanta distancia con la víctima de la violencia institucional? ¿Por qué tanto prejuicio? ¿Por qué tanto estigma? ¿No? ¿O por qué repetimos, ¿no?, los estigmas sociales tan fácilmente? ¿No? Ahí hay un autor que parece interesante, que trabaja desde hace mucho situaciones de violencia policial, que es Esteban Rodríguez Alzueta, donde él señala, dice, bueno, el olfato policial es el olfato vecinal, ¿sí? Es decir, que no hay tanta diferencia entre el olfato social y el olfato policial, ¿no? Él dice, bueno, la policía no se equivoca. La policía siempre va sobre el mismo grupo, ¿no? Y sobre este mismo grupo, no solamente la policía tiene, sino que hay hay, digamos, un tipo de estigma y prejuicio que comparte el vecino, comparte la vecina. Y esta investigación también nos ubica a los profesionales de la salud, que también se nos filtran los prejuicios y los estigmas. Y Laura tenía la mano levantada. Yo no te escucho. No sé, yo no la escuché. No, no se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, mi nombre es Laura Mayojas, formamos parte con Victoria, que está acá a mi lado, porque estaba con un problema con su teléfono, y somos parte de Plan Pupa, que es una organización que acompaña principalmente personas detenidas, privadas de la libertad, con arresto domiciliario y que recuperan la libertad. Yo soy trabajadora de la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil, y bueno, la verdad que nos pareció como muy buena esta formación, porque es muy necesaria a su vez, porque la cantidad de profesionales que hay en el sistema también son pocos, y muchas veces terminan cayendo en no la complicidad como forma deseada, sino que es tan grande el sistema que terminan cayendo en nutrirse del servicio penitenciario, o en el caso de penal juvenil, nos pasa con los trabajadores y trabajadoras, que a su vez también están alienados del mismo sistema de encierro. Entonces nos ocurre en ese sentido que muchas de las personas que acompañamos en territorio o acompañamos a las personas que padecen violencia institucional no somos profesionales. Entonces es ahí que encontramos como toda una cuestión medio artesanal, que después a su vez no podemos replicar, y bueno, siempre celebramos porque en Centro Ulloa encontramos siempre compañeros y compañeras que nos marcan también algunas cuestiones, que nos comparten la mirada, que nos toman como parte de los procesos de acompañamiento, que no es que nos corrigen, porque lo que hablábamos mucho de esto, ¿no? No somos psicólogas con Victoria, entonces hablamos de esto, que nosotros podemos escuchar, podemos tener una escucha activa, pero a su vez, no es que hacemos un daño, pero no tenemos el recurso aceitado. Es como querer arar a mano 3 hectáreas de campo o con tractor. Bueno, los profesionales de la salud mental, o las profesionales de la salud mental, tienen algunas herramientas que los preservan y también que generan una estrategia con la persona que fue víctima de violencia institucional, y a su vez tienen herramientas de autocuidado, ¿no? de protección para su misma persona.
pero esta formación me parece fundamental porque, bueno, los territorios y los casos de violencia institucional en general surgen de la urgencia, del abandono y un montón de cuestiones, y entonces tomar algunas herramientas de los profesionales y las profesionales que ponen a disposición me parece muy importante y nos viene muy bien. Sí, está muy bien lo que señalás, sin duda. Sin duda, y está lo que señalás, tiene que ver con el último punto que dice ahí la lámina, que la violencia institucional requiere intervención del Poder Ejecutivo, es decir, del Estado, requiere intervención del Poder Legislativo, también del Poder Judicial, pero también hay un trabajo que es multisectorial, ¿no? que tienen que intervenir otros sectores, ¿no? como señalabas recién vos, sectores que trabajan en los barrios, que trabajan con la comunidad, organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales. Claramente es multisectorial, intergubernamental e interdisciplinario. Es así. Y esto hay un punto que a mí me interesa aclarar, digamos, en relación a aquellos colegas que por ahí trabajan en el sistema público de salud. No se trata de que uno tenga que hacerse el héroe, la heroína, y enfrentar a la policía. No se trata de eso. Sí, me parece que es necesario conocer algunas herramientas para poder acompañar a esa persona, poder garantizar algo de su salud física y psíquica, poder registrar algo de esto que ocurrió, pues también muchas veces los profesionales tienen dificultades para registrar este tipo de situaciones. También tener en claro que si uno quiere denunciar una situación de violencia institucional, no tiene que ir a la comisaría, no es en la comisaría donde uno hace este tipo de denuncia. Hay distintos, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un 0800 donde uno puede hacer una denuncia. La Procubin también tiene un número en el cual uno puede, y así hay distintas instancias del Estado donde uno puede, incluso de manera anónima, puede denunciar situaciones de violencia institucional. Pero no se trata, solamente, no es que con la denuncia se resuelve, ¿no? Pero sí, por ejemplo, uno puede intervenir, preguntarle a esa persona si la familia sabe que está detenida, por ahí avisarle a un familiar que lo van a llevar a tal lugar, poder derivar a salud mental, porque claramente sabemos que la violencia simbólica y física deja marcas en el cuerpo, dejan marcas en el alma, digamos, dejan marcas en el psiquismo. No es gratuito el verdugueo, no es gratuito el golpe, no es gratuito, es decir, muchas veces es necesaria el acompañamiento psicosocial, bueno, también poder restituir algunos derechos que fueron previamente vulnerados. Y en el caso de los familiares, frente a una muerte, está claro que una muerte no se repara. No se repara. Pero sí el Estado puede llevar adelante algún tipo de acompañamiento o generar condiciones de posibilidad para poder elaborar algo de ese hecho traumático. Creo que me pasé un poco en el tiempo, pido disculpas. Después cualquier cosa comparto, quedó por ahí esto de la distancia cultural y social y la urgencia, que creo que a veces son obstáculos para los profesionales de la salud mental para abordar a una persona que padeció violencia institucional, ¿no? Esto que decía anteriormente, ¿no? Se nos filtran estos estigmas, estos estereotipos sociales sobre determinados sectores que son los que padecen la violencia institucional y que a veces termina funcionando como un obstáculo para poder asistirlo. También la cercanía con el trauma, ¿sí? Sabemos el daño que produce la violencia sobre las personas, no solo en el cuerpo, sino también en el psiquismo. Y por último, bueno, algunos efectos sociales de la violencia institucional. Esto por ahí lo podemos
trabajar o desarrollar un poco el encuentro que viene. Quiero dejarle también tiempo a las compañeras que querían seguir trabajando. Si les parece, por ahí hacia el final, dejamos unos minutos para preguntas y comentarios sobre ese tema. También ustedes tienen la investigación que yo brevemente describí, tienen toda la investigación completa, tienen ahí respuestas que dan los profesionales de la salud cuando se les pregunta del por qué a veces incluso demoran la asistencia o por qué está la dificultad como un delincuente y que eso obstaculice el acceso a la salud. Bueno, si dejo ahí con las compañeras que van a continuar con la segunda parte de este encuentro, y si hay tiempo, por ahí dejamos unos minutos para intercambiar preguntas y comentarios. Ahora voy a mirar el chat para después, si hay alguna pregunta o algo, retomarlo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí como decía Adelki, la idea es poder seguir ahí pensando algunas cuestiones, retomar algo de lo que empezamos por ahí a poder plantear en el encuentro pasado. Y en línea creo que surgió un poco en el chat, iba viendo algunas de las preguntas, se me hace medio difícil ver todas, pero sí iba viendo algunas que preguntaban un poco sobre, bueno, cómo podemos pensar la asistencia entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? Digo, bueno, tenemos este panorama, bueno, ¿cómo pensamos la asistencia en estos casos? Y con Florencia un poco queríamos conversar un poco sobre eso, compartir algunas cuestiones que nosotras desde el dispositivo de asistencia y acompañamiento del Centro Ulloa venimos pensando, y bueno, nada, algo en relación a, retomando un poco lo que mencionábamos el encuentro pasado, ¿no? Cuando en el Centro Ulloa se crea esta competencia de asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia institucional, venía el Centro Ulloa y en general las políticas públicas reparatorias venían asistiendo y acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado. Esa es la experiencia, digamos, de la cual nos nutrimos y de la cual aprendemos y la cual el Centro Ulloa tiene su competencia originaria, digamos. Entonces, cuando empezamos a trabajar con las víctimas de violencia institucional, empezamos a encontrarnos con las particularidades de esta población, digamos, que si bien había similitudes con las víctimas del terrorismo de Estado, porque son personas que son víctimas de tortura, víctimas de graves violaciones en sus derechos humanos, y podemos pensar algunas cuestiones en relación al trauma, en relación a los efectos que estas graves violaciones a los derechos humanos tienen sobre las personas, también nos encontrábamos con algunas diferencias, con algunas particularidades. Entonces, tuvimos que empezar a poder pensar en estas cuestiones para pensar un dispositivo que dé respuesta a esta población, ¿sí? Si bien este dispositivo se enmarca, yo no sé si esto es mi celular, perdón, si bien el dispositivo se enmarca dentro de las políticas reparatorias del Estado nacional, asumiendo la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos que comete el mismo Estado, tenía algunas particularidades que nos parecía que nos teníamos que detener a pensar para poder, bueno, pensar, valga la redundancia, un mejor dispositivo, ¿sí? que dé respuesta a las necesidades y a las demandas concretas de esta población. Entonces, brevemente, digamos, algunas cuestiones que pensamos en relación a la población, que algunas cuestiones Adelki las fue nombrando al pensar cómo es el tránsito también de esta población por los dispositivos y los efectores de salud. Primero, algo que mencionamos la vez pasada, que es estas víctimas o esta población víctima de graves violaciones a los derechos humanos, es en relación al propio Estado, digamos, a este Estado democrático, al mismo Estado que nosotras representamos, y que es el mismo Estado asumiendo la responsabilidad por estas graves violaciones a los derechos humanos, ¿sí? A diferencia de cuando se asume en relación a un Estado terrorista hace 40 años.
Esto que decía Delqui por último, que tiene que ver con la cercanía de los hechos. ¿Sí? Muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, nosotros nos encontramos con personas en donde los hechos, ya sea que mataron a su hijo o que fue detenido, o muchas veces personas que están detenidas y que los hechos continúan sucediendo. Digo, quizás hubo un hecho de violencia y de tortura el fin de semana, pero esa persona sigue detenida, alojada en el mismo lugar, bajo la custodia del mismo personal penitenciario que cometió esos hechos en particular y que siguen sucediendo. Y si no, esto, en la cercanía, ¿no? Muchas veces nos comunicamos con una mamá, con una hermana, con una pareja, en general son mujeres, porque en general, como dijo Adelqui, quienes son principalmente víctimas de estos hechos, hay una población particularmente vulnerable, digamos, al accionar abusivo de las fuerzas de seguridad, que son los varones, jóvenes, de los sectores populares en general. Entonces, muchas veces nos encontramos con estas madres, parejas o hermanas, que el fin de semana la policía mató a su hermano, hijo o pareja, y uno está hablando quizás un martes o un miércoles de la semana. Digo, la cercanía con el hecho es muy poca, y hay muy poca posibilidad de que esa persona haya podido elaborar algo, haya podido transitar algo. Quizás son personas que están abrumadas de información, abrumadas de dolor, abrumadas de miedo, abrumadas de angustia. Y uno tiene que empezar a trabajar con todo eso. Digo, a diferencia de un hecho que sucedió hace 30 años, donde hay un recorrido, donde uno no puede decir que eso esté elaborado o no esté elaborado, pero sí pasaron años en el medio, pasaron cosas en el medio en esos 30 años. Uno se organizó colectivamente, hubo socialmente un tránsito en relación a esos hechos, hubo discusiones, hubo la posibilidad de que en el tiempo algo de eso se haya elaborado o haya quedado guardado y uno lo retoma. Digo, bueno, distintas cosas que han pasado, pero cuando el hecho pasó hace 2 días, eso está sucediendo en el mismo momento. Otra de las características con las cuales nos encontrábamos tiene que ver con también algo que mencionaba Delqui, la estigmatización que recae sobre esta población. Uno ahí también puede pensar en esto de pensar las similitudes y las diferencias con las víctimas del terrorismo de Estado, que las víctimas del terrorismo de Estado durante mucho tiempo han sido cuestionadas en relación al algo habrán hecho, ¿no? Esa frase que lo que hacía era, de alguna manera, que recaiga sobre las personas víctimas del terrorismo de Estado cierta duda sobre su vinculación o sobre su responsabilidad de las situaciones de las cuales fueron víctimas. A lo largo de la historia de nuestro país, y por supuesto gracias a la reapertura de los juicios y las políticas de memoria, verdad y justicia asumidas por el propio Estado, ese cuestionamiento a las víctimas hoy es, cuando aparece, repudiado instantáneamente. No quiero decir que no exista, porque lamentablemente sigue existiendo, pero es inmediatamente repudiado. Con las víctimas de la violencia institucional, esa estigmatización no está tan cuestionada, no está tan repudiada, no está tan problematizada ni siquiera. El algo habrán hecho de los años 70 sigue presente hoy en estas víctimas, ¿sí? Cuando muere un chico bajo las fuerzas de seguridad, un policía mata a un pibe, lo primero que sale es un enfrentamiento, lo primero que sale es si el pibe estaba robando, si el pibe estaba huyendo, si el pibe... ¿sí? Lo primero que se cuenta de esos hechos son las versiones policiales, y las versiones policiales en general lo que hacen es cuestionar qué estaba haciendo esa persona. Entonces ahí hay todo un trabajo para hacer, no solamente con la sociedad, que por supuesto, y desde ya, y los medios de comunicación, y la justicia, de que puedan ver en esa persona una víctima, sino también de los propios familiares o de las propias víctimas cuando la persona sigue con vida, que se puedan reconocer como víctimas de una grave violación a sus derechos humanos, que se puedan reconocer como víctimas de esa policía que actuó, según los medios de comunicación, abatiendo a un delincuente, según la justicia, ejerciendo su función de policía. Digo, que la madre pueda, o la madre, o la hermana, o la hija, o la misma persona, si sobrevive a ese hecho, a esa violación de derechos humanos, pueda reconocerse como víctima. No es algo que viene dado, no es algo con lo cual la persona llega. Es algo que es parte de nuestro trabajo desde el Centro Ulloa, poder instalar que ahí hubo una violación de derechos humanos y que esas personas fueron víctimas de esa violación de derechos humanos. Que, como decía Delqui, no trabajamos para que eso sea una identidad, sino para que sea algo de lo cual después esa persona pueda salir, pero reconocerse como víctima también la habilita
a reclamar a un Estado responsable de esa violación de derechos humanos. Entonces hay un proceso para hacer ahí de acompañamiento, de construcción de ese lugar de víctima, que no viene dado en la población de violencia institucional. También algo que creo que Adelki mencionó brevemente, que es esta distancia, digamos, de la población víctima de violencia institucional, distancia con el Estado, distancia con las instituciones, ¿sí? En general las víctimas de violencia institucional, así como les decíamos, son víctimas, es una población que viene siendo vulnerada en un montón de otros derechos previamente. Y esas vulneraciones previas son las que podemos pensar que las hacen particularmente vulnerables al uso abusivo de la fuerza, ¿sí? Estos jóvenes de los sectores populares, que en general están desenlazados de instituciones como la escuela, o los centros de salud, o la familia. Mencionaban también, no sé, las poblaciones detenidas, las poblaciones privadas de libertad, que son lugares, tanto los psiquiátricos como las instituciones penales, que los muros no dejan ver lo que pasa, entonces son personas que están, sus vidas dependen del personal que tiene su custodia, entonces eso los hace particularmente vulnerables también, porque además para denunciar es mucho más difícil denunciar cuando uno sigue viviendo en esos lugares y su vida sigue siendo del cuidado de esas personas. Entonces estas vulneraciones previas que podemos ver en esta población también hace que nuestro dispositivo lo hayamos tenido que pensar en que nuestra intervención tiene que ser más allá del hecho de violencia institucional por el cual tomamos contacto con las personas. Que si somos el Estado, y el Estado haciéndose presente y haciéndose responsable de esa violación a los derechos humanos, entonces también nos tenemos que hacer responsables por esas vulneraciones previas, porque esa situación hace que sigan siendo víctimas del abuso de las fuerzas de seguridad. Entonces la intervención no tiene que estar acotada solamente a la situación de violencia institucional por la cual tomamos contacto con la persona o la familia, sino poder intervenir integralmente en las demás situaciones, las demás vulneraciones por las cuales esta familia o estas personas viven y han sido atravesadas durante su historia, durante su vida. Yo quería presentar esto, digo, por ahí medio esquemáticamente y medio rápidamente para también darle tiempo a Florencia para poder seguir hablando de cómo pensamos el dispositivo. Yo pido disculpas porque yo el chat no lo veo bien, entonces porque estoy conectada en un dispositivo medio pequeño y no puedo verlo bien, entonces ahora después cuando retomamos, sí, creo que Lucía estaba ahí como prestando más atención al chat y vamos a retomar algunas preguntas como hicimos el encuentro pasado. Sí, pido disculpas, no es que no esté respondiendo, sino que me cuesta verlo mientras estoy hablando. Pero bueno, quería esto, por ahí presentar un poco las características de la población con las que nosotros nos encontramos cuando empezamos a trabajar en este dispositivo, y a partir de poder identificar características, es que pensamos un dispositivo de asistencia integral que, a diferencia del dispositivo que venía llevando adelante el Ulloa, cuando, esto contaba también un poco yo el encuentro pasado, cuando empieza la asistencia y el acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado, la demanda en gran parte de la población víctima del terrorismo de Estado era una demanda de asistencia psicológica en relación a las consecuencias que tenía en ellos esta reapertura de los juicios, volver después de 30 años a sentarse frente a un tribunal y a dar cuenta del horror vivido en carne propia o como testigo, y que esas consecuencias necesitaban de un espacio para poder ser tramitadas. Entonces se brinda estos espacios de asistencia psicológica, psiquiátrica individual, como respuesta un poco a esa demanda. Cuando nosotros empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que esta población quizás no era ese dispositivo así tal cual el que teníamos que ofrecer, porque quizás no era un dispositivo de asistencia individual el que se estaba pidiendo, sino esto que decía, ¿no? Con estas características con las que nos encontrábamos, teníamos que pensar un dispositivo que diera respuesta a esta población en particular.
Así que un poco hasta acá era lo que yo les quería compartir, y Flor, le quiero dar paso a ella para que pueda seguir contando del dispositivo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Florencia Solanas, estoy dentro del equipo de violencia institucional, soy una de las psicólogas. Está bueno justo lo que dijiste, Luciana, porque me deja la entradita justo. Bueno, nosotros hacemos acompañamientos psicosociales, y esto lo aclaro así porque estos acompañamientos pueden devenir en una atención terapéutica, ¿no? Como decía Luciana antes, por ahí los casos de lesa humanidad sí, por ahí requerían en esta actualidad, digamos, un proceso de abordaje terapéutico, y estos acompañamientos también pueden devenir en un abordaje terapéutico, pero los denominamos acompañamientos psicosociales porque además de la formación en salud mental, hay una perspectiva clara en derechos humanos, hay una perspectiva clara en que esto sea una política pública, y en miras a una reparación, ¿no es cierto?, en estas víctimas. Entonces es un concepto más amplio el de acompañamiento, y está bueno que lo podamos aclarar en estos espacios, porque a veces se circunscribe mucho a esta cuestión de que el acompañamiento es solamente una cuestión psicoterapéutica. Entonces está bueno empezar a poder aclarar esas cuestiones que a veces quedan, ¿no? El equipo nuestro está conformado, también relacionado con esto, está conformado no solamente por psicólogos, sino somos trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, abogadas, psiquiatras, digo, hay un conjunto donde lo que se intenta es ejercitar la interdisciplina, justamente porque los casos se piensan desde la interdisciplina. Eso es algo importante también, como para pensar también la asistencia y el abordaje, ¿no? Bueno, como venían ya diciendo, la violencia institucional, lamentablemente, más allá de que hay movimientos de familiares específicamente, todavía está invisibilizada en las prácticas cotidianas de los profesionales y en la sociedad en general. Por lo tanto, es importante que podamos encontrarnos hoy para que se pueda hablar de esto, para que podamos hablar de un acompañamiento a víctimas, y no solamente a víctimas, sino a familiares de víctimas, que son los que quedan por ahí en procesos largos, ¿no?, de búsqueda de justicia. Y eso es lo que también venimos a hablar hoy, ¿no? No solamente de víctimas, sino de familiares. Bueno, es complejo el proceso, ya que nos falta como ese ejercicio de poder identificar, un poco lo que decía Delqui al principio, ¿no? Poder identificar, nombrar la violencia institucional, ¿no?, propiamente dicha, ¿no? Cuando nosotros recibimos alguna situación en nuestros consultorios, en el territorio en que trabajamos, en las atenciones que podemos llegar a hacer desde nuestro lugar, es difícil, ¿no? Es complejo porque hay un lugar incómodo ahí donde quedamos como profesionales, porque digo, está bueno poder nombrar esto histórico, ¿no? Nosotros venimos procesando como sociedad argentina todo lo que pasó en la dictadura, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones en un Estado democrático, ¿no?, siendo trabajadores del Estado. Y eso, como venían diciendo anteriormente, entramos en conflicto en nuestro hacer cotidiano como profesionales del Estado, que trabajamos en el Estado. Entonces, esa tensión entra en juego, y igualmente está bueno que nosotros podamos centrarnos en esa tensión, porque ahí vamos a trabajar, ese es nuestro campo. Entonces, ahí hay un quiebre, ¿no? Ese quiebre y esa tensión, vamos a tener que primero estar implicados como profesionales ahí, y para luego tomar una responsabilidad, ¿no?, que es un poco lo que se venía diciendo antes, que el Estado tome responsabilidad. ¿Para qué? Para ponerse a la altura, ¿no? Esto es algo complejo, ¿no?, pero es para ponerse a la altura de esa reparación, ¿no?, que se va a hacer con esa víctima o con ese familiar que quedó ahí desenlazado. Se dice decimos desenlazado porque ahí se produjo un quiebre ahí con el Estado, quedó desenlazado, y nosotros vamos a tener que construir, vamos a tener que
intentar restaurar ese lazo que se quebró, ¿no? Donde ese sujeto o ese familiar al que le mataron un hijo, un hermano, también quedó arrasado, ¿no? Como sujeto, quedó violentado, quedó quebrado. Entonces, ¿cómo es un acompañamiento? Bueno, nosotros decimos en el equipo que nos resulta complejo definirlo, siempre decimos está en construcción. Y no es casual decir esta palabra en construcción, porque el acompañamiento es algo que se va a construir, que está por caminarse con el otro, digamos, no es algo que podamos previamente pensarlo. No obstante, es importante que podamos hacer algunas conceptualizaciones de nuestras propias prácticas. ¿Para qué? Para poder revisarlas y no caer en los riesgos de mecanizarlas, ni tampoco tener acciones que puedan ser iatrogénicas, ¿no? para esa persona a la que acompañamos. Entonces, en primer lugar, nos interesa poder decir por ahí que el acompañamiento hacia la persona en primer lugar, se define hasta que no se toma en contacto directo con esa persona. Para eso, primero, por lo menos en nuestro caso del Centro Ulloa, tenemos una primera aproximación de esa situación que es derivada, ¿no? Ya sea en general por la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, que eran los compañeros que tuvieron en el primer encuentro. Ellos ya hacen una lectura y un recorte, ¿no? de esa situación, y así nos llega ese caso, digamos, para que podamos abordarlo. Bueno, allí se organiza una primera entrevista, que intentamos que siempre sea interdisciplinaria, obviamente que en la pandemia eso costó un poco, pero siempre el posicionamiento es interdisciplinario en el caso, se piensa interdisciplinariamente. Justamente para poder hacer una planificación de ese acompañamiento. Bueno, las situaciones son diversas, las que llegan al Centro Ulloa, tienen esta particularidad de ser diversas y heterogéneas, ¿no? Por lo tanto, como profesionales, requerimos siempre de una escucha amplia, ¿no? Que va a posibilitar la permeabilidad para comprender y ordenar aquello que el sujeto está enunciando, que puede enunciar, ¿no? Que puede denunciar. Entonces, en muchos casos que estamos acompañando, como decía antes, se encuentran en procesos de búsqueda de justicia, y es importante que podamos transmitir que esa cotidianidad de esa persona está atravesada por el dolor de la pérdida, de la ausencia, de la muerte, que todavía no tiene respuestas, ¿no? Todavía está sin explicación. Entonces ahí estamos, ¿no? Ahí estamos nosotros, en ese presente de esa persona, ¿no? Y es importante poder situarnos ahí, porque lo que nosotros vamos a escuchar es ese dolor como punzante que causa la experiencia traumática, ya sea de esa víctima, si está viviendo, si vivió un hecho de violencia, o ese familiar, ¿no? Hablamos de trauma acá, ¿no? Es importante que lo podamos nombrar a esto. El trauma es algo que es un hecho externo, ¿no? que viene como con una magnitud y una dimensión que quiebra la cotidianeidad, ¿no? Es algo que es imposible de elaborar, ¿no? De Wikinski en su texto, no sé si lo alcanzaron a leer, pero ella dice lo inefable de lo traumático. Es aquello que no se puede nombrar, ¿no? Y es un padecimiento que todavía no tiene representación y necesita de un proceso elaborativo para que eso pueda subsanarse, si se quiere, ¿no? Yo en mis palabras lo diría como aquello que no se puede digerir todavía, ¿no? Entonces ahí estamos en eso, ¿no? Acompañando a un sujeto que tiene un padecimiento que todavía ni siquiera lo puede nombrar, que no lo puede pasar a la palabra en muchas ocasiones. En su mayoría, las personas a las que recibimos, como venía diciendo, son familiares que se encuentran en proceso de búsqueda de justicia, y también, bueno, son víctimas en primera persona, que sufrieron situaciones de abuso tanto en contextos de encierro, como puede ser la cárcel, o en instituciones de salud mental. Generalmente es esa población la que atendemos.
bueno, como venía diciendo esto de la marca traumática, ¿no? Es importante señalar que esos dolores que de marca traumática se perpetúan en el tiempo, no solo en las víctimas, sino en los familiares. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar ese dolor, digamos? ¿Cómo se acompaña el dolor? Es una pregunta difícil, pero es una pregunta necesaria que nos tenemos que hacer los profesionales que trabajamos con víctimas. La primera cuestión como ordenador, o lo que nos puede llegar a resultar ordenador para los profesionales, es la variable tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace esto que decía Luciana, ¿no? No es lo mismo que haya sucedido hace un mes, que haya sucedido hace algunos meses, o que haya sucedido hace algunos años, ¿no? Ahí hay una diferenciación grande y eso nos abre, digamos, diferentes posibilidades y posicionamientos diversos a la hora de pensar el acompañamiento, a la hora de pensar una intervención. Entonces, no es lo mismo trabajar en la urgencia que en un proceso que ya viene siendo, que ya viene tramitándose, que ya viene transitándose, ¿no? No obstante, hay algo de la urgencia subjetiva, no sé si lo alcanzaron a leer en el texto, pero es importante esto de la urgencia subjetiva, ¿no? Que ahí es donde actúa el trauma, ¿no? Ese dolor que insiste en todos los momentos, ¿no? de la cotidianidad de esa persona. Entonces es importante que nosotros también sepamos eso, que podamos instar eso, ¿no? Que la persona cuando está trabajando, cuando tiene que, no sé, debe continuar con su vida cotidiana, debe llevar a los hijos a la escuela, continúa haciendo efecto ese trauma, insistiendo, se dice, ¿no? Un poco los psicoanalistas. Entonces, bueno, nada, es importante este concepto de trauma porque no todos quedan con una marca traumática, pero hay algo del dolor que sigue insistiendo, y eso hay que escucharlo. Bueno, aquellas situaciones que fueron recientes, como recién hacía esta diferenciación, ¿no? Entre las situaciones que son de urgencia real, que ha pasado, digamos, un tiempo muy corto, generalmente nuestro rol es definido por acciones pragmáticas y de articulación con otros actores, porque en realidad nos encontramos con enunciaciones, por ejemplo, de se me murió mi hijo hace una semana y necesito un abogado, ¿no? Estas son las enunciaciones que a veces aparecen en la urgencia. Entonces, traigo esto un poco porque muchas veces en la intención de acompañar y ayudar y brindar un recurso, a veces se le ofrece a una persona que está viviendo esto, ¿no? Que está totalmente conmocionada y angustiada, se le ofrece un psicólogo, ¿no? A veces esto pasa a veces, ¿no? Como, bueno, pero necesitas vos un espacio. Y en estos momentos de la urgencia es muy agresivo escuchar un ofrecimiento de este estilo, ¿no? Entonces está bueno que lo podamos revisar, que podamos revisar esto, ¿no? ¿Qué decimos cuando nos encontramos con este tipo de enunciaciones, ¿no? ¿Cómo podemos recibir este dolor? ¿Cómo podemos ordenar esa enunciación? ¿No? A veces caemos en esas situaciones. También es importante, ante estas situaciones de urgencia, que no se responda con un desborde, ¿no? Con una urgencia, ¿no? Que desde el profesional. Eso es importante también que lo podamos aclarar. Y esto no significa no hacer nada, ¿no? Es instaurar un momento de pausa para que se pueda pensar esa intervención y que pueda ser ordenado, ¿no? Que el que recibe digamos, con el que estamos intercambiando esa intervención pueda recibir algo que no sume a la desesperación y la angustia que trae, ¿no? Es importante que podamos revisar ese tipo de acciones, ¿no? En el caso de las situaciones que ya vienen transitándose algunos años, ¿no? Y vienen ya con un camino en la búsqueda de justicia, generalmente ya vienen con una solicitud más definida, ¿no? Por ahí piden directamente un abordaje terapéutico, ¿no? Y eso también se le brinda, ¿no? Pero es porque ya han, como decía recién Luciana, ya han transitado y hay algo que se ordenó
y por ahí puede ser pasado a la palabra, ¿no? Y ya hay una necesidad terapéutica, ¿no? De que ese momento pueda devenir. Pero es importante marcar estos dos momentos, ¿no? Porque no es en un primer momento en donde yo, como víctima o como familiar, puedo tal vez necesitar un espacio terapéutico, ¿no? Aunque a veces nosotros los profesionales consideramos eso, como qué bueno sería que, no, pero a veces hay un tiempo, ¿no? Para que eso pueda instaurarse, esa necesidad, ¿no? Entonces, bueno, acompañar, entonces como un poco como lo indica la palabra, es estar al lado de la persona que está requiriendo apoyos o sostenes para poder iniciar o continuar con un proceso, sea cual fuere, sea en el inicio, ¿no? de la situación, o ya habiendo transitado algunos años con esa causa tal vez. En el texto de Laura Sobredo hay una frase que la traigo porque un poco define un poco nuestras acciones de acompañamiento. Ella dice, lo más común son las entrevistas poco comunes. Y es cierto, porque hay en un hacer dentro de nuestra tarea como acompañantes que tiene que ver con esta permeabilidad y esta plasticidad para acomodarnos a aquello que el sujeto que sufre necesita, ¿no? Entonces a veces hay reuniones en una plaza, hay reuniones en un consultorio, a veces la charla se produce mientras realizo el trámite de la SUBE, digo por poner diferentes escenarios, ¿no? de lo que es un acompañamiento, ¿no? Para eso, como veníamos, como venía un poco marcando esto desde la experiencia, ¿no? También desde el acompañamiento, yo como acompañante, es importante el tema de la escucha, ¿no? Escuchar con mayúscula, porque no todos los sujetos se escuchan de la misma manera, ¿no? Entonces, es un escuchar que tiene que ver con estar disponible, con estar abierto, intentar tener una posición amplia frente a lo que escuchamos, ¿no? Y poder escuchar cómo transita ese dolor singularmente esa persona, porque a veces sucede también, que seguramente les ha pasado, que hay una familia acá a la que se está acompañando y cada familiar transita ese dolor de manera distinta, lo tramita de manera diferente. Entonces, digo esto como algo que grafica esa situación, ¿no? que el dolor, más allá de que sea en la familia, también es un dolor singular, ¿no? Es un dolor particular. Hay un ejemplo que siempre nos reconforta, o lo hemos compartido bastante en el Centro Ulloa, de Alicia Stolkiner, que ella habla del acompañamiento, ¿no? Hay un ejemplo que utilizó y que a nosotros nos reconforta y nos parece muy lindo, que me parecía muy, muy lindo compartirlo con ustedes como para poder graficar qué es un acompañamiento. Ella nos contaba, ella decía que la acompañar era como la actividad de trekking, ¿no? Esta actividad donde se suben montañas en forma grupal, ¿no? Entonces ella contaba que la gente que estaba más entrenada en la actividad iba atrás, y las personas que estaban menos entrenadas iban adelante, ¿no? El ritmo lo ponían las personas que estaban menos entrenadas, ¿no? Que iban adelante. Y cuando una de esas personas se cansaba, alguien que iba atrás le ponía un solo dedo en la espalda, ¿no? Y esto produce un equilibrio bueno, que va facilitando la marcha y hace que, bueno, que todo el grupo pueda continuar, ¿no? Subiendo la montaña. Y ella, bueno, brindó este ejemplo, ¿no? como una comparativa un poco con lo que se hace en un acompañamiento, ¿no? En nuestro rol sucede algo similar, que, bueno, como decíamos antes, no se trata de emprender tal vez un trabajo clínico psicoterapéutico, sino poder colocar un elemento de equilibrio, decía ella, un elemento de equilibrio que puede ser una charla, puede ser una mirada, puede ser la explicación de un trámite, puede ser, como decía antes, acompañarlo a sacar la SUBE, a entender cómo tiene que hacer la IFE, ¿no? Eso es el acompañamiento. Digamos, hay diferentes dimensiones de ese acompañar,
pero en definitiva se trata de construir un lazo, ¿no? Un lazo donde se pueda restaurar ese contacto, ¿no?, perdido con el Estado, ¿no?, que se perdió con el Estado. Por último, yo quería agregar algo de una persona que acompaño. Ella estuvo en una situación de encierro, estuvo en la cárcel durante varios años, y tuvo un proceso bastante difícil, bueno, por todas las experiencias que tuvo ahí, pero en ese devenir de sufrimiento pudo descubrir que ella tenía un ser escritor adentro y pudo escribir, pudo pasar a la palabra, a la escritura, todo lo que le estaba pasando en ese momento, todo lo que sufrió. Y bueno, lo quiero compartir con ustedes, porque me parecía algo lindo para compartir. Lo voy a leer, a ver si lo puedo agrandar, ahí está. Cuando perdí mi libertad fue como una pedrada en la cabeza, que no me lo esperaba, no sabía qué hacer, la mente se deslizó hacia el dolor y el miedo. Los minutos me resultaron infinitos y ni pensar en las horas y días, no sabiendo hasta cuándo estaría ahí. El desapego brusco de mi familia me hizo transitar por la angustia y la tristeza. El silencio fue mi cómplice y estuve acompañada por el lenguaje no verbal, experimentando y aprendiendo de la mudez. Tengo muchos recuerdos adentro, que casi no puedo contarlos. Luego pienso, si no puedo decirlos, no son nada. ¿Por qué he lavado mi dolor con el jabón de tocador de marca Las Lágrimas del Perdón? Aprendí a olvidar. Si no lo hubiera hecho, caería en el resentimiento y aún me sentiría dolida. Sigue. Esperen un segundito que sigue. Puedo contar mi historia con lágrimas y alegrías, hablar como una experiencia y esperanza. La educación es la mejor herramienta para defendernos de este sistema, porque la felicidad no depende de la realidad, sino de la realidad que tengamos. La actividad es ahora lo que hacemos cada día, y tengamos que estar enteros, con todos nuestros fragmentos al hombro, nuestros dolores y nuestras historias, levantando barreras de defensa entre nosotras y entre nosotres, respetándonos y creando. Me entusiasma crecer en este trabajo y en este escrito. Todo encuentro es un reencuentro. Y termino diciendo, si entras en un lugar desconocido, grita, grita fuerte, porque tu grito se escuchará. Grito hacia afuera. Bueno, la decisión un poco de leer este escrito es que, bueno, de las transformaciones y los procesos, ¿no?, que transitan las personas, ¿no?, en situación de encierro. Creo que lo que ella escribió habla mucho, ¿no?, de ese proceso. Lo escribió unos días antes de salir nuevamente a la vida, ¿no? Ella en este momento hoy se encuentra bueno, desarrollando su actividad de escritora y también está trabajando en la cárcel con mujeres que también están por salir, ¿no? Un poco ahí está la reparación, ¿no? Hay algo de la reparación que se puede ver en este proceso de esta persona. Bueno, creo que hasta ahí me parecía como compartir un poquito, un pantallazo de lo que es el acompañamiento y la asistencia. Ahí vi una cosita que decía palabra en las cárceles y no alcancé a leer, ahora lo leo. Pero bueno, es esto, sí, que pueda circular la palabra en la medida que el sujeto pueda relatar su dolor, pueda contarlo, ¿no?, con sus elementos, con su historia. Por eso esto de la herramienta de la escucha amplia, ¿no?, de la permeabilidad en la escucha. Bueno, ahora creo que abrimos a un espacio de compartir comentarios y preguntas. Sí, no sé si Lucía o ahí o Adelki, mientras tanto, porque a mí se me complica un poco leer el chat, pero si pudieran ir leyendo el chat, si hay alguna pregunta o si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer ahora. No, hay preguntas, yo estaba mirando por acá, no
no vi que Soledad había levantado la mano, pero ya escucho que estaban respondiendo su duda. Hay un comentario de Mariana Larralde que habla de la importancia de la pausa para pensar la intervención, que muchas veces en la urgencia en estos casos hay que actuar rápido y se hacen intervenciones iatrogénicas. Hay otro comentario también de lo fundamental de dar la palabra en las cárceles, pero no hay preguntas, no sé si alguien quiere preguntar directamente. Sí, Lu, está conectada Erika, la mamá de Kevin, joven que fue asesinado en una cárcel en Corrientes. No sé si por ahí Erika quiere comentar algo. Hola Erika, sí, habilitate el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la mamá de Kevin Candia, asesinado en la Unidad 1 de Corrientes en el 2020, plena pandemia, cuando recién empezaba todo. Mi hijo fue fusilado por las fuerzas policiales que ingresaron a la unidad ese día. Mi pregunta era que si las policías pueden actuar en las cárceles, que era la pregunta que yo había hecho por el chat. Bueno, aparte lo que, no sé si me siguen escuchando. Sí. Sí, perdón. Erika, preguntaba si la policía puede intervenir en las cárceles. No escuché bien, perdón. Sí, eso, sí, las policías pueden actuar en las cárceles. Entiendo que no. Entiendo que a ver, digamos, dentro del servicio penitenciario, quien se ocupa de la seguridad es el personal del servicio penitenciario, que como creo que comentaba anteriormente, depende del Ministerio de Justicia, no del Ministerio de Seguridad. Las policías sí dependen de los ministerios de seguridad. Y con respecto a cuando hay policías que son detenidos por distintos motivos, suele haber un pabellón aparte, ¿no? Un pabellón para integrantes de fuerzas policiales, ¿no? En general se organiza de esa manera. Pero bueno, sí, las cárceles son un lugar donde muchas veces suceden hechos de violencia institucional o situaciones extremas como la estaba Erika que le pasó a Kevin, que bueno, fue asesinado ahí. Bueno, aparte yo le comento, soy enfermera, por eso estoy en el curso. También asisto a las víctimas de violencia institucional, a las madres, porque acá en Corrientes estamos teniendo casos todos los meses, es increíble. No sé si floreció con la pandemia. Tenemos muchos casos en las cárceles, muertes, y bueno, tuve que salir yo a pelear porque acá no había nadie, no hay ayuda totalmente. Las madres estamos solas, no hay asistencia psicológica, como estoy viendo. O sea, no tenemos nada, entonces tuve que salir yo a asistir a las madres. Sí, esto que dice Erika es cierto, es una característica también de nuestro país, tanto en relación a los crímenes que cometió la dictadura, como ya en democracia, la importancia de la participación de los familiares, ¿no? Fundamentalmente de las madres, ¿no? Como el caso de la dictadura, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, en caso ya en democracia, bueno, madres en lucha, es decir, cómo las madres familiares son quienes se organizan y acompañan
por eso nosotros para el último encuentro tenemos de invitada a Miriam Medina. Miriam Medina es la mamá de Sebastián Bordón, un joven que fue asesinado por la policía de Mendoza durante su viaje de egresado. Además de su condición de víctima de Miriam, Miriam es una militante, también ha trabajado en la Secretaría de Derechos Humanos, acompañando a otras madres. Parece que su charla va a ser interesante porque cuenta un poco esto, ¿no? Cómo las propias víctimas, ¿no? Cómo se organizan para acompañar, ¿no? a otras víctimas, ¿no? Y esto es una característica que tienen los organismos, o cómo han surgido los organismos en nuestro país a partir de víctimas directas, ¿no? A partir de la organización. Y esto también tiene mucho que ver con nuestro trabajo en el Ulloa, que es el trabajo en red, las redes, ¿no? Cómo ir tejiendo redes con familiares, con otras organizaciones que trabajan esta temática. Pues es una temática muy, muy compleja, no es una temática sencilla, es una temática compleja, es una temática donde uno siempre llega tarde de alguna manera, ¿no? Por eso es importante trabajar en la prevención, por eso es importante también trabajar con las fuerzas policiales, con las fuerzas de seguridad. Esto también es importante saber, digamos, para la Secretaría de Derechos Humanos, desde la asunción del secretario Horacio Pietragala, el tema del abordaje de la violencia institucional es un tema prioritario. La Secretaría de Derechos Humanos, además de estos encuentros que nosotros estamos haciendo desde el Ulloa, también la Dirección de Violencia Institucional da charlas a organizaciones sociales, a barrios, o sea, quien los convoca, dan charlas para prevenir y trabajar la violencia institucional. Y también la Secretaría de Derechos Humanos trabaja con fuerzas policiales. Es decir, la Secretaría también es invitada muchas veces para dar charlas sobre derechos humanos, sobre temas de salud mental a las fuerzas policiales, porque acá esto es un trabajo que como decíamos, ¿no? Intergubernamental, multisectorial, hay que trabajar con todos los actores, ¿no? Hay que trabajar desde múltiples enfoques, ¿no? Y la Secretaría de Derechos Humanos también trabaja con las fuerzas policiales, con las fuerzas de seguridad, para que el tema de los derechos humanos también sea parte de su formación y que eso acompañe a un cambio, ¿no? Que tengamos cada vez más fuerzas más democráticas y respetuosas de los derechos. Estamos un poquito ya sobre la hora, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos unos minutitos más antes de ir cerrando. Es importante señalar que la semana que viene nos vamos a encontrar martes, ¿sí? Nos vamos a encontrar el martes a las 4 de la tarde. ¿Sí? Hoy fue una excepción para que todos nos podamos perder el partido de Argentina. Lo pensamos miércoles a las 4. Pero hubo un problema ahí que justo el Zoom no, para ayer no se podía, por eso lo hicimos hoy, pero bueno, la semana que viene ya volvemos a los martes. No sé, Lucía, si quieren comentar algo más, si hay alguien que quiera... No, por ahí yo también así para cerrar y un poco comentar esto que decía el próximo encuentro, la idea es poder conversar también un poco sobre algo que hoy estuvo rondando, pero que no nos metimos a poder pensarlo, que es el tránsito por los procesos judiciales, por la búsqueda de justicia, que es todo un escenario, digamos, donde las víctimas y los familiares transitan
que genera también mucho dolor y que es parte también de nuestro trabajo poder acompañar a las víctimas y a los familiares en esos procesos. Entonces, bueno, la idea del encuentro que viene es poder detenernos a conversar un poquito sobre eso, y como dijo Adelki en el otro, es poder hablar un poco de esto, del rol de los familiares, de la organización colectiva, y el lugar y la importancia que tiene también en el acompañamiento a las víctimas y a los familiares. Digo, como para ahí tener el panorama de los 2 encuentros que nos quedan para ir pensando también en eso. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, ya eso, nos pasamos unos minutitos, pero si no, nos encontramos el martes que viene. Una cosa ahí que por ahí Sí. sería bueno, si a alguien le queda algún comentario, alguna pregunta, o a partir de la lectura del material, por ahí usar no sé si el campus tiene un chat, por ahí usar, abrir ese también espacio para preguntas, comentarios. ¿Tenemos un chat ahí, Lu? ¿Sabés vos? Yo no Sí, sé, sí, no hay sé. un chat. Hay un chat, bien. Hay un Era otro espacio alumno. para mandar mensajes, no sé Perfecto. si hay un espacio para mandar mensajes a todos. Sí, hay como un espacio Bien, para probemos, si no intercambiar. habilitemos, si no busquemos, preguntemos ahí para habilitar un espacio Sí. de intercambio, también para intercambiar otros materiales, otros textos, películas, documentales que hay sobre la temática, para seguir charlando, porque bueno, se nos hace corto la 1:30, pero bueno, tampoco extenderlo más tiempo, tampoco es sencillo. Así que me parece por ahí podemos habilitar ahí un espacio Sí, buenísimo. de foro, chat. Adelki, soy Nacha. Sí. Los estaba Hola Nacha, escuchando. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo estaba escuchando la reunión y sí, hay en el campus posibilidad de armar un espacio de foro de consulta si quieren, o un espacio de recreo si quieren hacer un intercambio libre de cualquier tema, o si no un foro, se puede armar un espacio de consultas o un espacio de foro de debate. Bueno, eso lo tienen que definir ustedes y se puede armar, no hay problema. Estaba escuchando que tenían esa duda. También hay Buenísimo, Nacha. También hay posibilidades de mandarse mensajes por privado, tiene un sistema de chat o de mensajero privado, que los participantes pueden escribirles a ustedes si tienen alguna duda personal, que quieran hacer alguna consulta que no quieran que se comparta así, digamos, entre muchas personas. Pero bueno, eso lo podemos ver, lo definen ustedes qué es lo que necesitan y lo armamos. Genial, Perfecto. buenísimo. Bueno, Muchas gracias, tardes. Nacha. No, de nada. Bueno, nos vemos el próximo martes, entonces, a las 4 de la tarde. Gracias a todas y a Gracias, buena todos semana. por estar.